Bueno, hermanos, pues estudiando acerca de este bonito tema de la familia y que es tan actual porque la familia está siendo atentada, ¿sí? Está en peligro. Es necesario que primero consideremos la familia de Dios antes de considerar nuestra propia familia. Si el ser humano entendiera el corazón de Dios y cómo su corazón es un corazón familiar, un corazón de comunión, un corazón que quiere compartir todo cuanto Él tiene. Otra historia sería hoy en día lo que se está queriendo hacer de la familia. Otra historia serían también hoy las familias y lo que sucede con ellas y la crisis social que hay. Por eso es necesario que primero leamos algunos apartes de la palabra y escudriñemos en ella, confiando en que el Señor afirmará esa enseñanza en nuestros corazones acerca de cómo es Él en familia, cómo es su corazón y por qué quiso hacer las cosas de esa manera. Hablando de eso, el Señor a Israel le dio una frase donde Él habla de sí mismo. Porque Israel, el pueblo de Israel, que es de donde proviene la palabra a nosotros, de donde proviene el Mesías, nuestro Salvador, y donde provienen las promesas, como lo dice la palabra, conocía a Dios solamente de una manera como deidad, y muy lejana, muy distante. Conocían ya la historia de Adán y Eva, de los justos juicios del Señor hasta ahí, del diluvio, luego de Abraham, y en Abraham comenzaron a notar un poco de la misericordia del Señor. Pero Israel nunca entendió esa misericordia del Señor y ese amor. Por eso, en una de esas jornadas, el Señor le dice a Israel quién es Él. Y cuando se expresa, en toda su expresión está hablando en plural. Está hablando de Él como varios. Y está hablando de Él como un corazón que no quiere estar solo, sino que quiere que alguien más esté con Él, y ese alguien más son sus criaturas. Amén. Es su pueblo escogido, el ser humano. Entonces vamos un momento ahí a Deuteronomio 6:4. El mismo Señor Jesús también dio testimonio de esta palabra en su ministerio acá en la tierra. Dice: Oye Israel, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Entonces vemos aquí como el Señor, hablando primero de Él mismo, en primera persona, luego introduce las segundas personas, las terceras personas, hablando de Él primero, de su deidad y de quién es Él, luego introduce a quienes creó y a su pueblo escogido. En estas frases que el Señor dice, Jehová nuestro Dios y Jehová uno es, en los verbos en hebreo, en el hebreo antiguo, que es Elohenu y Ehad, está expresada la pluralidad del Señor. La misma pluralidad que Él expresó cuando dijo, hagamos al hombre. En ese hagamos está expresando que son varios los que están ahí, no solo uno. Tampoco dice que sean tres, nosotros sabemos que son tres, pero está expresando la pluralidad. Luego cuando dice, ahí más adelante cuando pone los querubines, que dice que no le permitamos, que también vuelve y habla en plural, leámoslo ahí, que dice,
aquí dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahí vuelven a incluirse estas palabras hebreas que hablan en plural. También cuando dice que estaban construyendo la torre de Babel, que dice, descendamos a ellos porque no pararán hasta que logren su cometido. Entonces cuando dice descendamos también está hablando de esta misma forma, expresando que Él es un Dios en varias personas. Así mismo cuando dice en Isaías que dice, ¿quién irá por nosotros? ¿Cierto? No se refiere a ese nosotros solamente a los ángeles, sino que está hablando a Él en primera persona, que quién irá por Él a predicar el Evangelio y a salvar a las personas. Y finalmente en Hebreos, aunque hay otros apartes, en Hebreos también habla de eso, de la hipóstasis, ¿cierto? Leámoslo un momento para tener todo ese contexto. En Hebreos 1 dice 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ese que dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, es ahí es donde nos comienza a revelar el Señor que Él no es solo, que no es un solo Dios en el sentido de persona. Él es Dios y Padre, Él es Dios y Hijo, y Él es Dios y Espíritu. Y Él, su intención siempre ha querido darse a conocer de esa manera, no solo como Dios, sino que también desde el principio de la creación ha querido mostrar que Él tiene un corazón paternalista y que Él nos creó para hacernos también sus hijos y que Él nos creó para que vivamos en comunión con Él. Por eso el ser humano es una criatura que no le es fácil estar sola, que no disfruta estar sola toda su vida, que siente en su corazón que necesita de alguien, así sea uno, porque ese mismo sentir de Dios lo puso Él en nuestro corazón cuando nos creó. Entonces vamos ahí a Génesis para mirar algunos aspectos de ellos. Vamos a Génesis 1:26, donde dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Había ya creado Dios todas las cosas, ¿cierto? Había ya separado la luz de las tinieblas, había reprendido ya la rebelión satánica. Por eso cuando oramos en el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. ¿Cómo logró Él hacer su voluntad en el cielo? Por medio de la expulsión del lucero, el ángel que se rebeló, que después se convirtió en Satanás, en el diablo. Se dio esa batalla y fue expulsado con toda la tercera parte de los ángeles. Entonces cuando dice, hágase tu voluntad en la tierra, ¿cómo va a hacer el Señor su voluntad en la tierra? De la misma forma, es necesario que el juicio del Señor llegue acá sobre la tierra y por eso vendrá. Desde Génesis va anunciando el Señor lo que ha de hacer. No hay otra manera, es necesario a veces que el juicio del Señor venga y someta todas las cosas bajo sus pies. Asimismo logrará el Señor su voluntad acá, por eso está el final de la palabra del Apocalipsis, todos sus justos juicios sobre esta tierra. Entonces, habiendo logrado ya el Señor todas estas cosas, habiendo creado la tierra y habiendo puesto un ambiente propicio para que morara el ser humano, ahí es cuando dice, hagámoslo a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y ese hagamos involucra muchísimas cosas en ese verbo, en esa palabra.
Ese hagamos no solo involucra su poder para hacer las cosas, sino su compartir las cosas. Y eso es lo sorprendente del Señor, que Él ya había existido desde de eternidad a eternidad sin tenernos a nosotros. Su delicia y su deleite era Cristo, con quien se veía cara a cara todos los días, pero no días de tiempo como el nuestro, sino por decirlo eternamente. Y dice que era su delicia, de noche y de día verse todo el tiempo. Tan grande era ese amor y ese gusto de ver Dios a su Hijo, que produce el Espíritu Santo, y es la tercera persona de la Trinidad, que es el amor de ellos dos. Es tan grande ese amor que hay entre Dios el Padre y Dios el Hijo, que no puede ser expresado simplemente como una sola persona, sino que es Dios mismo. Muy complejo, no hemos podido nadie entender eso todavía, porque ese es un misterio que se lo reservó Dios para Él, que Él es un solo Dios verdadero en tres personas diferentes. Porque es tan grande lo que cada persona de esas expresa, que solo puede ser un Dios. Bastante complejo. Pero lo que estamos yendo es a esa forma como el Señor muestra su corazón, como muestra su deleite y su gozo en compartir todo lo que Él ha hecho. Dice Colosenses que Cristo es la imagen del Dios viviente y que en Él y por Él fueron creadas todas las cosas, y que sin Él nada de lo que hay sería. Hasta ahí podemos ver que sería suficiente. ¿Sí? O sea, si Dios quiso crear todo por medio de Cristo, es porque en Él hallaba su contentamiento y porque en Él era suficiente la alegría de su corazón, y era suficiente su Hijo para lo que Dios quería hacer. Pero aún así quiso crear una criatura, quiso crear algo que lo representara, y ya había creado todos los astros del cielo, todos los materiales y minerales y todas las leyes de la física y la mecánica y la matemática. Ya había creado las plantas, ya había creado los animales, pero empeña todo su ser. Cuando dice aquí, hagamos al hombre, empeña todo su ser, toda su inteligencia, toda su sabiduría, todo su amor, toda su Trinidad en crear a esta persona. Tanto se empeña el Señor en crear esta criatura, que la crea a su imagen conforme a su semejanza. O sea, es tanto de Él, tanto lo que le da de Él a esta criatura, que queda hecha a su imagen conforme a su semejanza. Qué impresionante, hermanos, saber quiénes somos nosotros para Dios. Y lo más sorprendente es que cuando la hace, le da unas tareas que hacer, que le ponga nombre a los animales, pone nombre a las plantas, ¿cierto? Comienza a mirar todo el lugar donde lo ha puesto, y esa criatura que creó, por ella misma dice que no halló ayuda idónea para él. Leámoslo ahí lo que dice. Ahí adelantico, dice en el 2:15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán:
esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque el varón fue tomada. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Cuán profundo es el corazón de Dios, y sus sentimientos, y su voluntad con la que Él hace las cosas. Desde el primer instante en que el Señor creó a Adán, lo creó para que fuera parte de su familia, la familia de Dios. Pero entendiendo Dios el corazón de Adán, porque Él mismo, Dios mismo, quiso crearlo a Él, le da la oportunidad entonces de crearle otra criatura que sea como Él, con quien el hombre se quede satisfecho. Miren que Adán ya tenía comunión con Dios en ese momento, ya se movía por el huerto y estaba comenzando a ejecutar las obras que Dios le había dado, y aún así no hallaba satisfecho su corazón, a pesar de estar con Dios. Y eso mismo lo puso Dios ahí en su corazón. Dios mismo puso en el hombre la necesidad de compañía, la necesidad de familiaridad, la necesidad de tener comunión, principalmente con Él, pero seguidamente con su prójimo, que es lo que le preguntaba el Señor Jesús a los discípulos, a quienes están a su alrededor. ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Y miren que inmediatamente después de que el Señor habla de su deidad, habla del prójimo. Dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas, de toda tu mente, con todas tus fuerzas, de toda tu voluntad. Y después dice, y al prójimo o a tu prójimo como a ti mismo. Inmediatamente que habla el Señor de Él mismo, nos lleva al prójimo, porque ese es el corazón de Dios. Dios nos creó para que nos amemos y para que seamos todos una sola familia. Ahora veamos eso. Vamos ahí al Evangelio de Juan, al Evangelio de Juan 1. Entonces, Dios creó a Adán y a Eva para mostrar en él su corazón familiar, su corazón dadivoso, su corazón amoroso, su corazón que quería no reservarse para él todas las cosas, sino que quería compartirlas con esa criatura que él creó, en la que empeñó todo su ser para crearla en tal magnitud que quedó hecha a su imagen y conforme a su semejanza. Una de las causas de la rebelión de Satanás es que él no toleró que Dios creara una criatura inferior a ese ángel y la hiciera a su imagen y conforme a su semejanza. Esa es una de las causas de la rebelión de Satanás. Otra de las causas es que Satanás nunca soportó que Dios todo se lo contara al Hijo y que hubiera cosas que no sabían sus demás criaturas y que Dios hubiera querido crear todo por medio del Hijo y no por medio de Él. Esas fueron las cosas que fueron hallando cabida en el corazón de Satanás, como lo dice ahí en Ezequiel, que dice que rodeado fuiste de hermosura y tamboriles sonaron el día de tu creación hasta que se halló en ti maldad. Dios no lo creó malo, lo creó bueno, pero no lo creó como un robot, sino libre para amar, libre para obedecer, libre para someterse o aún para rebelarse. Entonces, es tal la magnitud con la que Dios creó al ser humano que logró que quedara creado a su imagen y conforme a su semejanza, y en él expresara todo el deseo del corazón de Dios con las criaturas que él ha creado. ¿Cuál es el deseo del corazón de Dios? Tenerlos a todos junticos a él. Poderse expresar en todos, poder hablar con todos, poder contarles a todos todas las maravillas de su ser, de su deidad, de su eternidad, de todo lo que él es, poder compartir toda su deidad con esa criatura que él creó. Ese es el deseo de su corazón. Por eso le dice a Israel: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es.
Y enseguida dice, y le enseñarás todo esto a tus hijos. O sea, inmediatamente introduce la familia. Por eso es tan importante para el Señor la forma como se va levantando la familia en el temor de Él. Y vemos casi todos los proverbios son dedicados a la familia. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no dejes la de tu madre. ¿Sí? Casi todos los proverbios. Eclesiastés, en muchas partes de Eclesiastés, yo creo que más de un 50% habla acerca de los hijos, los padres, de la relación entre ellos, de la forma como se debe guardar el hogar y la comunión en el hogar, de cómo se debe reservar el esposo para la esposa para el esposo. Porque la base primera de la iglesia es la familia. Pero primero la iglesia debe entender que Dios mismo es una familia, que Él mismo es la primera institución familiar que hubo. Y de ahí procedemos todos nosotros, las demás familias de la tierra. Así lo dice la palabra. En Él tomaron nombre todas las familias de la tierra. Entonces dice ahí en Juan, en el Evangelio de Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué pasó? Esa familia que Dios había creado para vivir con Él, Adán y Eva, pecó y le dio entrada al diablo. ¿Y saben qué sucedió? El diablo se hizo miembro de esa familia. El diablo se hizo parte de la familia de Adán y Eva y entró a convivir con ellos como si fuera uno de sus hijos, a tal punto que entró en Caín y Caín mató a Abel. Adán y Eva, es muy curioso que en la palabra de Dios no está registrada qué hablaron y qué dijeron Adán y Eva después de. No está. Solamente se escucha, solamente quedó registrado cuando se echan culpas los unos a los otros. El Señor ejecuta su juicio y de ahí para allá no se lee nada. Que Adán dijo a su mujer y Adán le dijo a sus hijos y Adán le enseñó a sus hijos que no vuelvan a pecar y entonces procuraron hacer sacrificios, ofrendas al Señor. No dice nada de esa familia, no dice nada. Y lo único que vuelve a decir es una tragedia familiar. El hijo de ellos, el mayor, mata al menor. Caín mata a Abel, el otro que vuelve a decir. Y ahí seguido tampoco vuelve a decir nada. Solamente dice, y Adán conoció de nuevo a su mujer Eva y le nació otro hijo que es Set. No vuelve a decir nada. Qué tragedia la que sucedió en esa familia. Qué tragedia familiar. Y una tragedia familiar primero para Dios. Porque Él quería que con esa pareja existiera la misma humanidad que hay hoy, pero que no viviera de la manera dura como vivía ahora. Las familias de hoy en día y nosotros vivimos de esta forma tan difícil en este mundo como consecuencia del pecado. Las enfermedades vienen como consecuencia del pecado. El cansancio físico, el hambre cuando nos da hambre, cuando nos da sueño, ¿sí? La sed, las tristezas, también las alegrías. El bien y el mal vienen como consecuencia del pecado. Dios quería todos los mismos habitantes que vamos a existir hasta cuando Él quiera, hasta el último, de Adán y Eva, pero viviendo como se vivía en el Edén. Es que no había necesidad de otra cosa. Nosotros no teníamos necesidad del vestido, porque no hacía frío, no llovía ni hacía sol, sino que un suave rocío acariciaba todo el Edén y no sentían ni frío ni calor, sino que vivían fresquitos. Por eso será que un bebé disfruta tanto cuando uno le quita ese pañal y esas cosas, ¿cierto? Porque como son tan inocentes, todavía viven en esa desnudez mental y física delante del Señor. Qué gozo sería eso, ¿cierto? Poder todavía nosotros presentarnos delante del Señor desnudos,
no en nuestro físico, sino en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿cierto? Cuando dice la palabra acá, que conocieron a Adán y Eva que estaban desnudos, no se refiere solo a su desnudez física, sino que entendieron que habían pecado. Eso es lo que sucede. Y es muy triste eso que sucedió, porque eso causó la herida, una herida profunda. La herida más profunda que puede existir en el corazón de Dios fue causada cuando Adán iba a pecar. ¿Por qué? Porque en ese mismo momento se hizo la cruz de Cristo en el corazón de Dios. En ese mismo instante ya sabía Dios lo que le iba a tocar hacer más adelante para salvar a todos esos hijos que con amor había creado y ahora habían hecho de Satanás su familia. La palabra familia, cuando tú la buscas en el hebreo y en el griego, quiere decir clan, o quiere decir como sanguíneo, ¿sí? Como consanguinidad, como miembros como miembros de lo mismo, hechos de lo mismo. Eso quiere decir familia. En ese momento, la familia de Dios sufrió pérdida y fue dañada completamente. Y entró Satanás a ser parte de esa familia. Y Dios no podía ser parte de esa familia ya, porque Dios es santo, es puro, es limpio. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el Señor? Hacerse a un lado de esa familia, porque esa familia lo sacó de su vida. El Señor tuvo que hacerse a un lado. Pero como su corazón siempre estuvo ahí expresado, pues proveyó lo suficiente para que esa familia no quedara eternamente perdida en el olvido y para que su herida pudiera ser sanada. La herida del corazón de Dios. ¿Alguno de nosotros ha sufrido un dolor grande? Ahora imagínense ese dolor multiplicado por 100.000 millones de personas, que es lo que se calcula que hasta hoy en día han existido en el corazón de Dios. Inimaginable, ¿cierto? Ese dolor. Entonces Dios mismo quería que ese dolor fuera sanado y que esa herida fuera sanada. La cicatriz queda, pero esa herida era necesario que fuera sanada. Entonces inmediatamente también comenzó a dar la provisión, y dio la provisión tipológica del cordero con el que cubrió esa desnudez, no sin sacrificio. De la simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente, no sin sacrificio, no sin dolor. Y ahí se introdujo el dolor en la humanidad. El dolor del corazón de Dios, porque Dios ya no hacía parte de esa familia. El dolor que toda la humanidad siente en su corazón. Tú puedes hablar con una persona que no sea creyente, que sea inclusive no atea, porque es más fácil hablarle a un ateo para que crea de Dios, ¿sí? Que a una persona que cree a su manera. Entonces tú puedes hablarle a una persona que sea escéptica y que a su manera crea de un Dios, quién sabe cuál, y esa persona siempre tiene un vacío en su corazón que no logra saciar con nada. Y cuando tú logras escudriñar más allá y más allá, siempre tiene una tristeza arraigada allá dentro de ese corazón. Y esa tristeza no es otra que el dolor del corazón de Dios por haber sido herido en su amor. El pecado que se cometió fue de lesa majestad y fue contra la deidad, pero a él le dolió su corazón de padre, y ese dolor y esa herida se transmitió a todos nosotros. El ser humano, por naturaleza caída, es un ser melancólico, es un ser tristongo, pero por naturaleza caída, porque por naturaleza no caída es un ser hecho para adorar, hecho para regocijarse, para alegrarse con su Creador, para vivir en comunión con Él, en gozo. Amén. Pero como la naturaleza fue caída, fue dañada por el diablo, pues el Señor tuvo que poner eso que separara, ¿cierto? Esa distancia en su familia. Entonces era necesario que esa familia fuera restaurada de alguna forma. Por eso cuando leemos aquí en Juan, dice que a los que creyeron
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Miren que no dice ya hijos de Adán y Eva. Hijos de Dios. No nacidos de la voluntad de carne y de la voluntad de varón, como nacimos todos nosotros que somos hijos de Adán y Eva inicialmente, sino hijos de Dios. Él mismo vio la forma de poder continuar teniendo su familia, pero como su familia es caída y le dio entrada al diablo y se va a seguir comportando como el diablo se comporta, Adán y Eva no hicieron otra cosa que comportarse como el diablo. Quisieron ser igual a Dios. Se comportaron como el diablo. Y el ser humano hoy en día, ¿cómo se está comportando? Como el diablo. Queriendo ser como Dios y sacando a Dios de todas partes y atentando contra Dios mismo. Entonces esa familia no podía ser la misma familia que él tenía. Tenía que ser una familia restaurada. Tenía que ser una nueva familia. Y solo había una forma de que él pudiera volver a tener su familia. Y era volviéndola a crear de nuevo. Pero como Dios es un Dios restaurador, Dios no solo es hacedor, también es restaurador. Si fuera solo hacedor, entonces Él simplemente vuelve y crea otras criaturas. Y corrige eso. Oiga, les voy a dar libre albedrío para todo, menos para que me nieguen, porque no, así sí no. Así sí no, porque miren todo lo que me ponen. Todo lo demás quieren, pueden hacerlo, pero no que se vayan en contra mí, eso sí no. Pero no es el corazón de Dios, como tampoco ese es nuestro corazón. Nosotros no dejamos de querer a nuestros hijos porque sean desobedientes con nosotros. Nosotros no dejamos de amar a quienes Dios nos ha dado porque fallen con nosotros. Que queda la herida, sí, pero no los dejamos de amar. Siempre allá en lo profundo, en el mismo dolor que esa persona causó, está el amor. Porque Dios no tiene odio en su corazón. Siempre tendrá amor. Así el hombre siempre lo odia. Siempre tendrá amor. Entonces, era necesario restaurar esa familia. Y la única manera para restaurarla era volverla a hacer. Pero como Él es restaurador, entonces la volvió a hacer restaurando. Y le dio un nuevo nombre. Y le dio una nueva forma de ser. ¿Y qué hizo de la familia? La hizo espiritual. No hizo la familia carnal, la hizo espiritual. Y la palabra habla de la familia espiritual. Y como nosotros nos movemos es en el espíritu, entonces nosotros sí somos miembros de la familia de Dios. Porque es que somos miembros en el espíritu. Amén. No somos miembros en la carne. Si nuestras familias no se reúnen adorar a Dios y no lo hemos recibido en nuestro corazón, seguimos siendo familias de Adán y Eva, pecaminosas, donde hacemos al diablo compañero de esa familia. ¿Y cuánto estrago causa? Lo vemos a diario. Eso no es otra cosa que el diablo destruyendo familias. No es otra cosa, eso no le pongamos misterio ni ningún otro nombre. Es el diablo destruyendo familias porque las mismas familias le dan entrada a sus vidas. Las mismas familias comienzan a tener comunión con Él en su hogar. Es así de terrible, hermanos. Y es así como se le debe expresar al mundo que no conoce a Dios aún. Que la comunión que están teniendo, sacando a Dios de sus vidas, es con el diablo. Con nadie más. Y el diablo no tiene ningún rasgo de bondad ni vestigio. Solo quiere el mal engañándolos. Y lo que querrá es destruir, y por medio de ellos destruirá todo lo que más puede. Entonces, dice que a los que creen, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿En el nombre de quién? Del Hijo de Dios. En el nombre de la segunda persona de la Trinidad, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos allá del Antiguo Corintios, segunda Corintios 5:14.
porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. ¿Sí sabemos qué es constreñir? Constreñir, cuando tú buscas lo que quiere decir constreñir de la manera más práctica posible, es como si tú comenzaras a ser arrinconado allá en esa esquina. Arrinconado, arrinconado, arrinconado. Y no tienes para dónde moverte y comienzas a quedar así y ya quedas sin salida. Y cuando uno queda sin salida, ¿qué es lo único que le queda? Hacia arriba. Cuando Dios viene y te saca. Eso es lo que quiere decir esta palabra constreñir. Acá hay la expresión que le quiso dar el Espíritu por medio de Pablo. El amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué quiere decir? El amor de Cristo nos arrincona y nos deja sin salida. Porque nos quebranta. Nos pone a nosotros contra nosotros mismos. Nos hace ver quiénes somos y quién es Él. Nos quebranta. El amor de Cristo nos deja sin salida, nos deja sin excusa, nos deja sin respuesta. Solamente nos permite mirar hacia arriba y disfrutarlo, no hay más que hacer. Entonces dicen, el amor de Cristo nos constriñe, pensando que si uno murió por todos, luego todos murieron. Sí. En ese mismo instante que la familia de Dios pecó, murió. Murió. Ahí murió. Todos morimos. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso es tan meritorio creer en Jesucristo, no solo en Dios. Es así. Y eso hay que hacérselo entender a las personas. Es que yo creo en Dios. ¿Crees en Jesucristo? No. No sirve de nada. No sirve de nada. Pero es que ¿cómo así si Dios es más que Jesucristo? No. Cristo es Dios mismo. Si vamos entendiendo el corazón y la mente del Señor. Por eso Él hizo a Cristo. No hizo en el sentido de creación, sino en el sentido de autoridad y de jerarquía como Dios. Lo constituyó como Dios. Pero no en el sentido de que porque Jesucristo es increado, sino que es Dios. Y dio testimonio de que es Dios, de que Cristo es Dios. Porque Dios ya sabía que eso era lo que iba a suceder. Es decir, sí, es que en ti sí creemos Dios, pero en tu Hijo no. ¿Y cuántas sectas hay hoy en día? ¿Y cuántas religiones hay hoy en día? Y cosas así, hasta denominaciones hay, así, que son solo Jesús. No creen, o solo creer en Dios, panteístas, y no en Cristo. Pero dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Por eso es tan meritorio creer en que Cristo murió por nosotros y es Dios mismo. Amén. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. A veces se nos olvida que nuestra esposa o nuestro esposo es un hermano en Cristo, ¿no? Y que somos miembros de la familia de Dios y nuevas criaturas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Miren lo que es. Este fue el método, esta fue la forma como Dios recuperó su familia, pero ya una familia espiritual. O sea que si nosotros siempre tenemos presente el pecado de Adán y Eva por nuestro cuerpo natural y carnal y nuestra naturaleza pecaminosa, ya no tenemos que reconocerlo así.
sino estar seguros de que nosotros hacemos parte de la familia de Dios, que no es una familia carnal, sino una familia espiritual. Y cuando yo permito que Cristo entre a mi vida y a mi familia, estoy haciendo de mi familia una familia de Dios en el Espíritu. Por eso dice el Espíritu, serás salvo tú y tu casa. Amén. Vamos a ir más adelante. Vamos a Efesios. Leamos desde el 2:12. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Sabemos cuál tiempo, ¿cierto? Cada uno de nosotros. Alejados de la ciudadanía de Israel, que es el pueblo escogido de Dios, que es la familia de Dios. ¿Sí lo vamos entendiendo, hermanos? Alejados de la familia de Dios. Y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Volvemos a la pregunta de por qué no se nombra que hablaban Adán y Eva hacia el Señor y hacia sus hijos. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? ¿Qué fue lo que sucedió en el corazón de ellos? Podemos sacar conjeturas porque la palabra no nos lo dice. Pero basados en la culpabilidad que ellos echaron el uno al otro, es difícil pensar que la relación de ellos quedó restaurada, que la relación de Adán y Eva quedó bien de marido y mujer. Y al ser una relación de pareja, teniendo hijos disfuncional, ¿qué consecuencia vendría a los hijos? Lo natural, si esa relación hubiera sido restaurada, es que Caín no hubiera cometido el mal que cometió y el pecado que cometió. Son conjeturas, pero deducimos, y cada uno lo prueba en su corazón delante del Señor, lo digo yo personalmente, es un pensamiento mío, esa relación quedó rota a causa del pecado, y a sus hijos no pudieron guiarlos en el temor de Dios. No pudieron verdaderamente educarlos y vivir con ellos en la familia de Dios, sino que continuaron viviendo con la raíz y la consecuencia del pecado que traían. Es difícil pensar que ellos llegaron a perdonarse a sí mismos por lo que habían cometido, aunque Dios ciertamente los perdonó. Si no, no los hubiera cubierto con la piel de cordero y no hubiera bendecido a pesar del juicio, no los hubiera bendecido con el trabajo, porque dijo, con el sudor de tu frente conseguirás tu sustento. Simplemente le hubiera quitado el sustento para que muera. O a Eva no le hubiera dicho que tu simiente aplastará la cabeza de la serpiente, sino que no hubiera dicho nada y todas las simientes no tendrían opción, serían siempre maldecidas de ahí en adelante, ¿cierto? Ciertamente, de alguna forma, así como quedó la raíz del mal y pasó a Caín, también la del bien pasó a Abel. Y luego pasó a Set. Y vemos las personas que siguieron viviendo y luego llegó a Enoc, ¿cierto? Y luego pasó a Matusalén. Y después de Matusalén podemos ver que pasó a Noé, ¿cierto? Y Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. O sea, así como genéticamente traemos esa naturaleza pecaminosa, también genéticamente traemos la buena naturaleza que busca congraciarse con el Señor a causa de haber hecho mal. Y vemos que así es nuestra naturaleza. Nosotros hacemos mal y procuramos de alguna manera resarcir ese mal y hacer el bien. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando lo hacemos en nosotros mismos, es como el dicho del que peca y reza empata, porque lo hacemos es para nosotros mismos. Pero como estamos en Cristo, ya podemos venir delante de Él confiadamente a pedir perdón por nuestros pecados, proclamando su sangre preciosa que nos cubre y nos perdonó. Amén. Entonces, cuando dice aquí que estábamos ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, ciertamente así quedamos.
sin esperanza y sin Dios en el mundo, simplemente que nos consumiera el enemigo, a quien se le había dado entrada a esta familia de Dios. Pero bendito sea el Señor por los peros que Él pone en su palabra y los peros que Él pone en nuestra vida, ¿cierto? Y las comas y los puntos suspensivos y a veces puntos seguidos, pocas veces puntos aparte o finales. El Señor nos da muchas oportunidades, ¿cierto? Y entonces por eso a veces pone 2 puntos en nuestra vida, ¿cierto? Nos está sucediendo algo, 2 puntos, porque después va a mostrar por qué está sucediendo, ¿cierto? O sucedió otra cosa y pone una coma, tranquilo, que es que viene y viene aquello, ¿cierto? O a veces pone en nuestra vida signos de admiración y de regocijo, y a veces unos interrogantes muy grandes. Por eso toda la palabra del Señor es viva y eficaz, porque un punto, una tilde y una coma tiene significado para nuestras vidas. Amén. Entonces dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Gloria al Señor. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Nosotros habíamos quedado enemistados con el Señor. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Si no pudimos simplemente obedecerle como Padre, menos le vamos a poder obedecer como a Dios. Por eso era necesaria la venida de Cristo y muchas más cosas que logró Cristo. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, reconciliar. Matando en ella las enemistades. ¿Sí ven por qué era necesario el juicio de Dios sobre Adán y Eva y ir para allá con todos nosotros? Era necesario que eso muriera ahí y quedara ahí. No podía continuar eso de esa misma forma. Por eso asimismo con el juicio da también, muestra su misericordia y da también la restauración. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, nosotros lejos, todos de la familia de Dios. Bastardos es lo que quiere decir eso. ¿Sí? Y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y miren lo que dice, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, no dice a Dios, al Padre, porque lo que estaba haciendo Dios como Padre era recuperando a sus hijos, recuperando a su familia, volver a tener la familia de su corazón, la que provino de su corazón, la que Él quiso hacer a su imagen conforme a su semejanza, con la que quiere compartir todo cuanto ha creado. Busquemos en la palabra en cuántas partes habla de la herencia dada a los hijos de Dios. Y uno no le da herencia sino a sus hijos. Es más, esa palabra misma herencia se refiere a ese primer grado de consanguinidad. Y en otra parte la palabra dice que muerto el testador era necesaria que viniera la herencia, ¿sí? Porque está hablando de Cristo. O sea, Cristo murió por nosotros como Dios y Padre y Redentor, pues es necesario y justo que nos dé la herencia porque murió. ¿Y qué es la herencia? Imagínense cuánto podemos pedir que sea la herencia. Dice, creo que es un salmo que dice, pídeme por herencia y te daré las naciones de la tierra. Creo que está Salomón, me parece, después lo buscamos. Miren, ¿sí? Entonces dice, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, es como población flotante, que no interesa y que a nadie le importa, van de paso de aquí para allá. El extranjero viene de otro lado y se queda acá, ¿cierto? Por un tiempo y se va. Pero esos advenedizos es como, no sabemos ni quiénes son, por aquí, por allí. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios.
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Si ven cómo, hablando del reino de Israel, de la ciudadanía de Israel y del pueblo escogido de Dios, introduce la familia de Dios y después la ciudadanía celestial. ¿Por qué? Porque Él es el todo en todos y por todos. Él es uno solo. ¿Cuál es el ejemplo de esto? Nosotros estamos reunidos hoy aquí en la localidad de Suba y esta es la casa de Mayita, pero hacemos parte del municipio, la ciudad de Bogotá, ¿cierto? Y del departamento de Cundinamarca y del país de Colombia y del continente americano, ¿sí? Pero es lo mismo, todo eso es lo mismo, estamos acá. Entonces, el Señor tiene para nosotros una ciudadanía celestial, ¿cierto? La Nueva Jerusalén, pero también es la esposa del Cordero porque es su iglesia, es su amada, pero también es el pueblo escogido por Dios, pero también somos ciudadanos de esa Jerusalén, de esa ciudad celestial, y al mismo tiempo al ser ciudadanos de esa Jerusalén, de esa ciudad celestial, somos familia de Dios y coherederos. Amén, veámoslo, ya vamos a terminar. Veámoslo ahí en Hebreos. Nuevamente Hebreos. Vamos a Hebreos 2:8. Veámoslo desde el 8. Bueno, leámoslo desde el 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? ¿Qué es el hombre? Familia de Dios. ¿Qué es el hombre para que le visites? Su familia. Por eso no lo dejó perdido en el mundo. Por eso no lo dejó a la aventura. Que el diablo se lo terminara de comer y le terminara de hacer todas las más maldades que quería hacerle, sino que proveyó salvación a pesar de haber pecado. Si nos acordamos que nuestros papás, al hijo que es problemas, al que más, decimos que es el que más quiere, y nos quieren igual. Pero ¿qué es lo que sucede? Que es que ese hijito problema necesita más atención. La ovejita perdida, el hijo pródigo, el cojito, el enfermito, el cieguito, el cautivo, todos esos son. ¿Sí ven? Ese es el hijito problema. Entonces, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Su familia, su creación, con el quien él puede expresarse como padre. Ese es. Entonces dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, un poco menor. Y esto quedó escrito aquí para el diablo. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿Será que uno hace eso con un desconocido? Difícil. De pronto habrá alguno que otro, como decía Pablo, de pronto osará alguno morir por el justo, pero acaso por el injusto. Lo mismo, de pronto habrá quien le dé todo a un desconocido, pero no le dejas a su familia, quien le deja las cosas, le deja. Entonces dice que le pusiste por sobre todas las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Qué sensatez la del Señor, ¿no? Es sensato. Es decir, yo no estoy hablando sandeces. Yo sé que pareciera que no está sujetadas todas las cosas. Pero esperen, como el dicho paisa. Linita, yo creo que lo ha escuchado. Tenémelo ahí, Cristico. ¿Cierto? ¿Sí? Que quiere decir, espérenme un poquito, déjenmelo ahí, que yo ahorita lo traigo. Entonces está el Señor está, no vemos que todo esté sujeto, pero ya lo está, todo está sujeto.
Y no pensemos que porque vemos este revolveramiento, queriendo atentar contra la familia y queriendo hacer todas esas cosas, no es porque el Señor no esté haciendo nada. Lo está haciendo. Antes es más delicado. Miren, entre más vemos que todo esto está sucediendo tan terrible, más temor debemos tener, no solamente porque los justos juicios del Señor vengan, sino porque quiere decir que el espíritu engañoso que el Señor habló en la palabra, que les iba a enviar para que siguieran perseverando en su desvarío, ya está operando. Y eso no es sino cuestión de tiempo para que la batalla espiritual se manifieste ya terrenal. Eso es lo que, si el Señor lo permite, vamos a poder ver en Apocalipsis cuando lo estudiamos. Entonces dice: pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. A Jesús, miren qué humildad la del Señor, hermano, miremos. Jesús que fue hecho un poco menor que los ángeles. Qué humildad para someterse como hombre a toda la voluntad de Dios y para darnos a nosotros la esperanza de que Él es igual a nosotros. Y vamos a leerlo, dice: coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, o sea, a Dios le convenía, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, hijos, ¿sí ve? No dice criaturas, habiendo de llevar muchas criaturas a la gloria. Queda como raro, porque criaturas uno diría, ¿será que también a los animales y a las o son los ángeles? No, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Y aquí una vez puse una anotación, y qué bueno que sale aquí a acotación. Esa palabra de hijos es huios, ¿sí? En el griego. No tecnos, sino huios. Huios son hijos inmaduros. Hijos apenas recién que están así aprendiendo a desenvolverse en la vida. Pero el Señor no tiene problema de eso, habiendo de llevar muchos hijitos maduros a la gloria, como les va a comenzar a enseñar a vivir en familia. Eso es lo que hacemos nosotros acá cuando nos reunimos. La vida de iglesia es la vida en la familia de Dios, es la vida espiritual. Entonces dice: habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual, miren, aquí está, no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciarían mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Qué quiere decir? Así como el juicio del Señor cayó sobre toda la humanidad a causa del pecado, era necesario que el Hijo de Dios, como hermano de todas esas criaturas que el Señor había creado, esos humanos, pasase también por lo mismo para poderlos redimir. Es como, que el Señor me perdone, no lo digo demeritando su obra, es como si el hermano mayor asumiera la culpa de todo lo que los hermanos menores hicieron. Pero era necesario que Él pasara por lo mismo para que el justo juicio pudiese ser ejecutado y ya todos, tanto el mayor como los menores, pudiesen ser rescatados. Tremendo. Ahora, entendiendo que Jesucristo es Dios mismo, lo que vemos es que el Padre asumió la responsabilidad por sus actos. Yo creé esas criaturas que pecaron e introdujeron al diablo y la maldad, permitieron que se introdujera el diablo y la maldad en todo lo que yo creé. Tengo que asumir la responsabilidad por lo que yo he creado y lo que yo creé hizo. ¿Sí ven? ¿Sí entendemos? ¿Y todo eso qué es? Es un comportamiento familiar. Nadie va a hacer una cosa así. Ninguno de nosotros daría la vida por alguien que no sea su hijo o su familia.
Y lo dice la palabra. Y alguno tal vez piense de una manera muy altruista por la humanidad, en favor de la humanidad yo voy a dar mi vida. No creo, no creo. Eso es muy complejo y solamente se da porque hay una sangre que mueve. ¿Se acuerdan de ese dicho? Es que la sangre tira. Sí. Eso es real. Dijo el Señor, la sangre de Abel clama a mí desde la tierra. Aún clama a mí, ¿sí? Porque era su propia sangre, la del Señor, que fue, Caín mató a Abel injustamente y esa sangre clamó por él. ¿Qué quiere decir eso? Clamó por justicia. Lo que nos pasa a nosotros. Vaya y nos empujen un poquito a un hijo de nosotros, ¿cierto? Que el Señor nos guarde y nos ayude a mantener el equilibrio. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Está destruido, miren, el diablo está destruido. Lo que estamos viendo son puros coletazos de esa destrucción. Es como una explosión y la onda expansiva va hasta que llega a lo último donde puede tener fuerza. Eso es lo que sucede con el diablo. El diablo va dando tumbos y va cayendo y va de caída en caída. Estaba en todos los aires del universo, fue confinado a la tierra, sí, pero a los aires. Luego tendrá su momento con el anticristo acá en la tierra, pero luego irá a dar a las profundidades, va de tumbo en tumbo, la onda expansiva hasta cuando ya no tenga fuerza. Entonces dice que ya fue destruido. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Si vean cómo se aprovecha el diablo de nuestro pecado para subyugarnos, someternos y destruirnos y mantenernos en servidumbre, sirviéndole a él. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser, miren, semejante a sus hermanos. ¿Con qué naturalidad que habla, cierto? Como si de verdad el Señor estuviera aquí sentadito al lado de nosotros. Y muy seguramente en el Espíritu está, ¿cierto? Allí. Nuestros hermanos que pueden tener ese discernimiento de espíritus, a quienes el Señor les da visiones, ¿han visto al Señor sentado así en las reuniones? ¿Escuchan? Y quién sabe qué más disfrutando. Entonces dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahí ya introduce la obra redentora, justificadora, restauradora, sí, del Señor Jesucristo, y eso ya nos lleva a otro tema. Pero aquí terminamos en la introducción que el Señor hace de Abraham, ¿cierto? Linaje de Abraham somos. Venía hablando de la familia espiritual, luego cómo la rescata y dice, linaje de Abraham somos. Eso nos da la entrada, si el Señor lo permite, en una próxima reunión, para considerar, ahora sí, nuestras familias. ¿Qué es lo que pasa con nuestras familias? ¿Cómo deben ser nuestras familias? ¿Qué dice la palabra acerca de ya nuestra familia, la que Dios nos dio? Sí, padre, madre, hijos, tíos y primos y todo lo demás, abuelos. ¿Cómo debe ser esa familia? Y si el Señor lo permite, vamos a ver el ejemplo que hay de varias familias acá. ¿Qué fue lo que pasó con la familia de Isaac? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué se permitió esa enemistad entre Jacob y Esaú? ¿Cierto? Y Rebeca, ¿por qué hizo eso? Lo engañó. Hay cosas que la palabra muestra acerca de las familias. ¿Sí? ¿Qué fue después lo que pasó con la familia de Jacob? ¿Por qué los hermanos quisieron hacer eso con José? Eso, claro que hay un ámbito espiritual, una enseñanza espiritual, pero algo pasó en esa familia, en su funcionalidad, que causó esas cosas. Eso debemos nosotros escudriñarlo para aprender. Entonces, si el Señor lo permite, vamos a escudriñar esas familias. Amén. Para que el Señor nos ayude a tener, como dice algún libro, una descendencia para Dios.
Amén, hermanos. Padre bueno, qué alegría nos da a nosotros poder saber que tú no te rendiste con nosotros, Señor, sino que proveíste el mejor método, Señor, y la mejor forma para restaurar nuestras vidas, que es asumiendo tú mismo, Señor, esa responsabilidad por tus actos, ese amor por nosotros, proveyendo a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que pudiéramos ser salvos, Señor Jesús. Gracias, Señor, por seguirnos contando en tu familia, Señor. Ahora una familia más gloriosa, espiritual, que no será afectada por nada, Señor, porque es nacida de tu voluntad, Señor precioso. Señor, ayúdanos a entender esto, te lo pedimos, a transmitirlo a muchos otros para que no se pierdan de ese amor familiar que tú nos das acá en la iglesia, Señor, de todas esa provisión que tú como Padre das a tu familia, Señor precioso. En tus manos nos dejamos nuestras vidas, a los seres que amamos, Señor, todo lo que acontece en nuestro ser, nuestra entrada, nuestra salida, nuestra estadía en todo lugar, Señor, en tus manos la dejamos.